Si estás viendo este video, tal vez te sientes perdido, como si todo lo que antes tenía sentido hoy se desmoronara. Familia, pareja, amigos, trabajo, incluso tu identidad. Ya no encajan, no estás solo. Esto no es un castigo, esto es el alma tomando el mando. Te invito a que sigas este canal que está dedicado al despertar espiritual o de conciencia. Mantente cerca, porque exploraremos todas las fases del despertar y cómo transitarlo con amor y reflexión. ¿Qué significa que todo se derrumbe? Cuando hablamos de que todo se derrumba, no nos referimos solo a eventos externos. Es un colapso interno, una ruptura de la narrativa del ego. Eckhart Tolle lo describe en El poder de la hora como el momento en que dejamos de identificarnos con la mente pensante y sentimos que algo más profundo emerge. El ego ha construido una vida basada en roles, logros, apariencias, pero el alma, en su sabiduría, empieza a retirar energía de todo eso que ya no es auténtico, y lo hace a través del colapso. Síntomas comunes: sensación de vacío, confusión existencial, pérdida de motivación por lo que antes entusiasmaba. Crisis de sentido. Carl Jung habló profundamente de este proceso. Él lo llamó el proceso de individuación, el camino hacia convertirnos en quienes realmente somos. En sus palabras, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Jung entendía que este derrumbe es una llamada del inconsciente para recuperar las partes olvidadas del alma, para integrar la sombra, para dejar de vivir desde la máscara, la persona, y abrazar el ser. ¿Qué está ocurriendo realmente? Está ocurriendo una reprogramación total. El alma se está alineando con su propósito. Este proceso no es una simple crisis existencial ni un estado pasajero de confusión. Es una reprogramación profunda de todos los niveles del ser, como si el software con el que funcionabas estuviera siendo desinstalado y reemplazado por uno nuevo, más alineado con tu verdad interior. Desde la perspectiva del alma, se está desmontando todo lo que fue creado desde el miedo, el deber o la inercia, para construir una vida basada en autenticidad, propósito y conexión. Según el místico Sri Aurobindo, esto forma parte del descenso del alma en la materia, un proceso en el cual la conciencia superior busca manifestarse plenamente en el plano humano. Es una revolución interna donde la voluntad del alma comienza a dirigir la vida, desplazando al ego. Este punto hace referencia al vínculo entre emociones no resueltas y el cuerpo físico. Muchas personas durante el despertar experimentan síntomas físicos sin causa médica clara: fatiga, dolores musculares, insomnio, crisis digestivas, fiebre emocional, etc. Desde la visión de la biodescodificación o la psicología somática, el cuerpo actúa como un contenedor de memorias emocionales. Cuando el alma comienza a sanar, el cuerpo empieza a liberar memorias atrapadas en los tejidos. Esto es lo que algunos terapeutas llaman crisis de purga emocional. Además, prácticas como el yoga y la medicina ayurvédica reconocen los nudos energéticos, granthis, bloqueos sutiles que se deshacen durante el despertar espiritual. El cuerpo, por tanto, se convierte en un templo en transformación. Caroline Myss, en su libro Anatomía del Espíritu, explica cómo cada órgano y sistema del cuerpo está conectado con aspectos de la conciencia y que las enfermedades muchas veces reflejan un conflicto espiritual no resuelto. Uno de los síntomas más extraños del despertar espiritual es la alteración en la vivencia del tiempo. Minutos que se sienten como horas, días que pasan en un instante. Esto ocurre porque el alma comienza a desanclarse de la estructura lineal del ego y a conectar con un tiempo más circular, más presente,
Según Eckhart Tolle, en El poder de la hora, esta distorsión del tiempo aparece cuando la conciencia se ancla en el presente, en el ahora eterno, y se desidentifica del pasado y del futuro. El ego vive en el tiempo, el alma vive en la eternidad. En las enseñanzas budistas, esto también se conoce como vivir desde la conciencia plena, mindfulness, donde el tiempo deja de ser un tirano y se convierte en una experiencia viva, expandida. En palabras de Ram Dass, "Be here now", está aquí, ahora. Es en este estado donde el alma toma el mando y el tiempo pierde su lógica habitual. Apertura del corazón. La apertura del corazón no es solo una metáfora emocional, es un evento energético real. Muchas personas sienten literalmente una presión o expansión en el pecho. Esto se relaciona con la activación del chakra anahata, el centro del amor compasivo y de la conexión espiritual. Cuando el corazón se abre, se desmoronan las barreras defensivas construidas por el ego para protegerse del dolor. Surgen entonces emociones reprimidas, empatía profunda, amor incondicional y una sensación de unidad con la vida. Esto ha sido descrito en tradiciones místicas como el sufismo, donde se habla del corazón como el espejo de Dios, o en el cristianismo esotérico, donde la compasión se ve como el mayor signo de iluminación. Matt Kahn, autor contemporáneo espiritual, dice que la apertura del corazón puede parecer una ruptura, pero es realmente una expansión hacia lo divino en ti. Todo esto ha sido descrito en textos antiguos como la iniciación espiritual. En muchas tradiciones, el despertar no es un proceso casual, sino una iniciación, un pasaje de un estado de conciencia a otro más elevado. En el antiguo Egipto, por ejemplo, existían ritos de iniciación donde el alma del iniciado moría simbólicamente para renacer más pura. Lo mismo ocurría en los ritos eleusinos griegos y en las escuelas de misterio del Tíbet. La iniciación espiritual implica muerte del yo antiguo, noche oscura del alma, pruebas internas, renacimiento a una nueva identidad más auténtica. Es un camino del héroe, como describió Joseph Campbell, donde el protagonista debe soltar lo conocido para abrazar su destino profundo. En la filosofía Vedanta se llama moksha, liberación del yo ilusorio. Moksha es uno de los conceptos más elevados del hinduismo. Significa la liberación final del ciclo de reencarnación y del sufrimiento que proviene de la identificación con el ego. Según esta visión, el yo individual, jiva, se ha identificado con la ilusión, maya, creyéndose separado del todo, brahman. El despertar es, entonces, el momento en que esta ilusión se disuelve. Como dice el sabio Adi Shankara, tú no eres este cuerpo ni esta mente. Eres el testigo eterno de todo lo que pasa. Eso eres, Sat Chit Ananda, existencia, conciencia, dicha. Moksha no implica escapar del mundo, sino verlo tal como es, sin proyecciones del ego. Es el alma recordando su naturaleza divina. Jung lo llamaba el proceso alquímico del alma. Carl Jung interpretó la alquimia no como una ciencia material, sino como una metáfora del proceso psicoespiritual que ocurre cuando el alma se transforma. Para él, la alquimia representaba el viaje de la conciencia desde el plomo, las heridas, la sombra, el ego, hacia el oro, la sabiduría, la totalidad, el sí mismo. Este proceso incluye etapas como nigredo, desintegración, confusión, caos, equivalente al colapso del ego, albedo, purificación, toma de conciencia, limpieza emocional, rubedo, integración, renacimiento, manifestación del alma. Jung decía, la alquimia describe con símbolos lo que ocurre en la psique cuando se produce una transformación espiritual. Este proceso es doloroso porque obliga a confrontar lo reprimido, pero es también profundamente liberador. Es el alma forjándose a sí misma en el fuego de la experiencia humana. Todo lo que estás experimentando
a nivel físico, mental, emocional y energético, no es casual ni patológico. Es una transformación alquímica, una iniciación sagrada. Estás liberándote del viejo yo, alineándote con la verdad de tu alma y caminando hacia una forma de vida más plena, más coherente, más libre. Este proceso ha sido descrito durante milenios en distintas culturas, con diferentes nombres, pero con una misma esencia, el alma despertando a su verdadera naturaleza. La familia. La familia es nuestro primer espejo, el primer lugar donde aprendemos qué es el amor y también qué debemos reprimir para obtenerlo. Desde pequeños, absorbemos como esponjas las emociones, creencias y heridas de nuestros padres. No solo lo que dicen, sino lo que callan. No solo lo que hacen, sino lo que temen. Y sin darnos cuenta, vamos construyendo una identidad basada en sobrevivir dentro de ese sistema. No lloro para que mamá no se enoje. Soy el fuerte para que papá me admire. Me hago invisible para no molestar. Este conjunto de adaptaciones, aunque necesarias en la infancia, se convierten en una cárcel cuando crecemos, y el alma lo sabe. Durante el despertar espiritual, la mirada hacia la familia cambia. Ya no desde el juicio, sino desde la conciencia. Comenzamos a ver con claridad los patrones que antes estaban normalizados. Dinámicas de control disfrazadas de preocupación, culpas heredadas que no nos pertenecen, pactos silenciosos de lealtad. Yo fracaso para no dejar solo a papá. Vínculos donde el amor está condicionado al sacrificio o la obediencia. Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, decía que el amor ciego enferma, pero el amor consciente sana. Y para amar de forma consciente, a veces es necesario alejarnos. Carl Jung observó cómo el inconsciente familiar moldea nuestra vida si no lo traemos a la luz. Lo llamó el inconsciente colectivo familiar. Una red invisible de memorias, traumas y roles que seguimos cumpliendo aunque ya no tengan sentido. Cuando despertamos, esa red comienza a deshacerse y entonces el alma dice, hasta aquí llego yo. Eso puede doler, porque implica soltar el rol del hijo perfecto, del salvador, del que siempre está disponible. Implica dejar de repetir historias. Implica poner límites, y eso en muchas familias se vive como traición. Pero no es traición, es sanación. Alejarse no siempre significa cortar el lazo. A veces significa reconfigurarlo. Pasar de la dependencia emocional a la presencia consciente. Ver a mamá y a papá no como dioses caídos, sino como humanos con sus propias heridas no resueltas. Este proceso de mirar la familia con nuevos ojos abre la puerta a una verdad liberadora. Yo no estoy aquí para cargar la historia de nadie. Estoy aquí para escribir la mía. Y cuando el alma se libera de las fidelidades invisibles, ocurre algo mágico. No solo se sana uno, se sana todo el árbol. Porque al sanar tú, le estás mostrando al sistema que otra forma de vivir es posible. Como dice Alejandro Jodorowsky, el árbol genealógico te absorbe o te libera. Si lo entiendes, te da raíces, si no, te traga. Entenderlo es el primer paso. Amarse lo suficiente como para no repetirlo, el segundo. Las relaciones de pareja. El despertar saca a la luz todas las relaciones que estaban sostenidas por la necesidad, la dependencia o el miedo al abandono. Como dice Marianne Williamson, el amor verdadero no se basa en la carencia, sino en la abundancia interior. Cuando el alma despierta, ya no se conforma con relaciones tibias. Aparece una necesidad de conexión real, de transparencia, de crecimiento mutuo. Y eso puede significar separaciones dolorosas. Sentir que ya no hablo el mismo idioma que mi pareja. Abrirse a un nuevo tipo de amor, más espiritual, menos posesivo. Jung hablaba del anima y el animus, los aspectos femeninos y masculinos que todos llevamos dentro. El despertar muchas veces exige integrar esas energías internas
para dejar de proyectarlas afuera en relaciones desequilibradas. La caída de las amistades. Las amistades también son parte del sistema que el ego construyó. Muchas veces están basadas en la costumbre, el juicio o la distracción. Al despertar, estas conexiones se vuelven vacías. Conversaciones que antes divertían, ahora parecen superficiales. Empiezas a sentirte solo entre muchos. Esto no significa que no haya amor. Significa que hay una nueva necesidad de autenticidad. Como lo expresa Clarissa Pinkola, estés en mujeres que corren con los lobos, el alma salvaje necesita tribu, pero una tribu del alma. Jung también habló de este proceso como una retirada del mundo, necesaria para conectar con la voz interior. No es aislamiento, es búsqueda. El dinero y el trabajo. Uno de los derrumbes más temidos y también más reveladores es el económico. Para muchas personas, el dinero representa seguridad, identidad, poder o incluso valor personal. Pero cuando el alma empieza a despertar, estas estructuras también se sacuden. Puede manifestarse como pérdida de empleo, falta de motivación por la carrera elegida, cambios abruptos en los ingresos o una sensación interna de no puedo seguir haciendo esto. Y es que, aunque el mundo diga que tener éxito es escalar, el alma a veces necesita detenerse y preguntar, ¿hacia dónde estoy subiendo? Joe Dispenza nos recuerda que la conciencia crea la realidad, y cuando tu frecuencia cambia, ya no puedes sostener un entorno que vibra desde el miedo, la escasez o la supervivencia. Si antes trabajabas por aprobación, estatus o presión, ese sistema se vuelve insostenible, porque tu alma ya no quiere sobrevivir, quiere expresarse. Esto no significa dejar todo de golpe. Significa empezar a mirar honestamente si lo que haces está alineado con quien eres hoy. Empiezas a sentir el deseo, a veces vago, a veces urgente, de trabajar con propósito, de aportar desde tu verdad, de crear algo que no solo te dé dinero, sino sentido. Puede haber miedo, incertidumbre, pero también hay una semilla que despierta, la economía del alma. Una forma nueva de relacionarte con el dinero, donde ya no es un fin, sino una consecuencia natural de vivir en coherencia. Carl Jung hablaba de la importancia de la vocación, no como una carrera, sino como un llamado interno. Cuando ese llamado no es escuchado, el alma empieza a gritar a través del cuerpo, del cansancio, del desánimo, de la ansiedad cada lunes por la mañana. Y ese grito no es una maldición, es una invitación a recordar que tu tiempo, tu energía, tu creatividad son sagrados y que ponerlos al servicio de lo que ya no vibra contigo es una forma silenciosa de traición interna. Pero cuando empiezas a honrarte, aunque sea con pequeños cambios, un proyecto, una renuncia simbólica, una conversación pendiente, algo se activa. La vida empieza a mostrarte caminos, personas, ideas. Y sin darte cuenta, ya no trabajas por dinero, trabajas por amor, por impulso del alma, y el dinero comienza a llegar como reflejo de tu coherencia. Este camino puede tomar tiempo. Puede que al principio haya caos, inestabilidad, miedo. Pero recuerda, si todo lo externo se tambalea, es porque lo interno está pidiendo otra verdad. Y esa verdad eres tú. Cambio en el entorno, la sensibilidad se agudiza. Ruidos, multitudes, rutinas que antes eran normales ahora resultan insoportables. Aparece la necesidad de silencio, naturaleza, belleza. Esto es señal de que el sistema nervioso está cambiando. Como dice Michael Singer en El alma liberada, cuando dejas de resistir la vida y empiezas a habitar el presente, todo en ti se reajusta. Jung hablaba del retiro simbólico como una etapa natural de la transformación interior. Muchos sienten el impulso de mudarse, de comenzar una nueva vida. Y eso está bien. ¿Por qué pasa todo esto? Tal vez te preguntes, ¿por qué me está pasando esto a mí?
¿Por qué siento que mi vida se deshace mientras los demás parecen seguir como siempre? No es una maldición, es una elección del alma. Porque el alma ha decidido manifestarse y todo lo que fue construido desde la ilusión debe caer. Como dice A. H. Almaas, la verdad no siempre es cómoda, pero libera. El ego se construyó para protegernos del dolor, pero también nos alejó de nuestra esencia. El despertar es la disolución gradual de esa estructura. Jung enseñó que el proceso de individuación es doloroso porque implica destruir la imagen que teníamos de nosotros mismos, pero sin esa destrucción no hay transformación. ¿Qué hay detrás de este colapso? Detrás del derrumbe hay un acto profundo de amor del alma hacia sí misma. Todo lo que se cae porque ya no vibra con la verdad de quién eres. No es castigo, es coherencia. Como afirma Muji, la vida te sacude para despertarte. Si no puedes rendirte, te romperá, pero solo para que descubras que en verdad eras irrompible. Este colapso es en el fondo una revolución energética, un cambio de frecuencia. Es tu alma diciendo, es hora de recordar quién soy. ¿Qué está ocurriendo realmente? Está ocurriendo una reprogramación total. El alma se está alineando con su propósito. Este proceso no es una simple crisis existencial ni un estado pasajero de confusión. Es una reprogramación profunda de todos los niveles del ser, como si el software con el que funcionabas estuviera siendo desinstalado y reemplazado por uno nuevo, más alineado con tu verdad interior. Desde la perspectiva del alma, se está desmontando todo lo que fue creado desde el miedo, el deber o la inercia, para construir una vida basada en autenticidad, propósito y conexión. Según el místico Sri Aurobindo, esto forma parte del descenso del alma en la materia, un proceso en el cual la conciencia superior busca manifestarse plenamente en el plano humano. Es una revolución interna donde la voluntad del alma comienza a dirigir la vida, desplazando al ego. Cambios en la biología. El cuerpo elimina toxinas emocionales. Este punto hace referencia al vínculo entre emociones no resueltas y el cuerpo físico. Muchas personas durante el despertar experimentan síntomas físicos sin causa médica clara. Fatiga, dolores musculares, insomnio, crisis digestivas, fiebre emocional, etc. Desde la visión de la biodescodificación o la psicología somática, el cuerpo actúa como un contenedor de memorias emocionales. Cuando el alma comienza a sanar, el cuerpo empieza a liberar memorias atrapadas en los tejidos. Esto es lo que algunos terapeutas llaman crisis de purga emocional. Además, prácticas como el yoga y la medicina ayurvédica reconocen los nudos energéticos, grantis, bloqueos sutiles que se deshacen durante el despertar espiritual. El cuerpo, por tanto, se convierte en un templo en transformación. Caroline Myss, en su libro Anatomía del Espíritu, explica cómo cada órgano y sistema del cuerpo está conectado con aspectos de la conciencia y que las enfermedades muchas veces reflejan un conflicto espiritual no resuelto. Cambios en la percepción del tiempo. Uno de los síntomas más extraños del despertar espiritual es la alteración en la vivencia del tiempo. Minutos que se sienten como horas, días que pasan en un instante. Esto ocurre porque el alma comienza a desanclarse de la estructura lineal del ego y a conectar con un tiempo más circular, más presente. Según Eckhart Tolle, en El poder de la hora, esta distorsión del tiempo aparece cuando la conciencia se ancla en el presente, en el ahora eterno, y se desidentifica del pasado y del futuro. El ego vive en el tiempo, el alma vive en la eternidad. En las enseñanzas budistas, esto también se conoce como vivir desde la conciencia plena, mindfulness, donde el tiempo deja de ser un tirano y se convierte en una experiencia viva, expandida. En palabras de Ram Dass, Be Here Now, está aquí,
ahora. Es en este estado donde el alma toma el mando y el tiempo pierde su lógica habitual. Apertura del corazón. La apertura del corazón no es solo una metáfora emocional, es un evento energético real. Muchas personas sienten literalmente una presión o expansión en el pecho. Esto se relaciona con la activación del chakra anahata, el centro del amor compasivo y de la conexión espiritual. Cuando el corazón se abre, se desmoronan las barreras defensivas construidas por el ego para protegerse del dolor. Surgen entonces emociones reprimidas, empatía profunda, amor incondicional y una sensación de unidad con la vida. Esto ha sido descrito en tradiciones místicas como el sufismo, donde se habla del corazón como el espejo de Dios, o en el cristianismo esotérico, donde la compasión se ve como el mayor signo de iluminación. Matt Kahn, autor contemporáneo espiritual, dice que la apertura del corazón puede parecer una ruptura, pero es realmente una expansión hacia lo divino en ti. Todo esto ha sido descrito en textos antiguos como la iniciación espiritual. En muchas tradiciones, el despertar no es un proceso casual, sino una iniciación, un pasaje de un estado de conciencia a otro más elevado. En el antiguo Egipto, por ejemplo, existían ritos de iniciación donde el alma del iniciado moría, simbólicamente para renacer más pura. Lo mismo ocurría en los ritos eleusinos griegos y en las escuelas de misterio del Tíbet. La iniciación espiritual implica muerte del yo antiguo, noche oscura del alma, pruebas internas, renacimiento a una nueva identidad más auténtica. Es un camino del héroe, como describió Joseph Campbell, donde el protagonista debe soltar lo conocido para abrazar su destino profundo. En la filosofía Vedanta se llama moksha, liberación del yo ilusorio. Moksha es uno de los conceptos más elevados del hinduismo. Significa la liberación final del ciclo de reencarnación y del sufrimiento que proviene de la identificación con el ego. Según esta visión, el yo individual, Jiva, se ha identificado con la ilusión, Maya, creyéndose separado del todo, Brahman. El despertar es entonces el momento en que esta ilusión se disuelve. Como dice el sabio Adi Shankara, tú no eres este cuerpo ni esta mente. Eres el testigo eterno de todo lo que pasa. Eso eres. Sat Chit Ananda, existencia, consciencia, dicha. Moksha no implica escapar del mundo, sino verlo tal como es, sin proyecciones del ego. Es el alma recordando su naturaleza divina. Jung lo llamaba el proceso alquímico del alma. Carl Jung interpretó la alquimia no como una ciencia material, sino como una metáfora del proceso psicoespiritual que ocurre cuando el alma se transforma. Para él, la alquimia representaba el viaje de la conciencia desde el plomo, las heridas, la sombra, el ego, hacia el oro, la sabiduría, la totalidad, el sí mismo. Este proceso incluye etapas como nigredo, desintegración, confusión, caos, equivalente al colapso del ego, albedo, purificación, toma de conciencia, limpieza emocional, rubedo, integración, renacimiento, manifestación del alma. Jung decía, la alquimia describe con símbolos lo que ocurre en la psique cuando se produce una transformación espiritual. Este proceso es doloroso porque obliga a confrontar lo reprimido, pero es también profundamente liberador. Es el alma forjándose a sí misma en el fuego de la experiencia humana. Todo lo que estás experimentando, a nivel físico, mental, emocional y energético, no es casual ni patológico. Es una transformación alquímica, una iniciación sagrada. Estás liberándote del viejo yo, alineándote con la verdad de tu alma y caminando hacia una forma de vida más plena, más coherente, más libre. Este proceso ha sido descrito durante milenios en distintas culturas, con diferentes nombres, pero con una misma esencia, el alma despertando a su verdadera naturaleza.
después del derrumbe, viene el renacer. Poco a poco, nuevas personas llegan, nuevas formas de amar, nuevas ideas, sin esfuerzo, porque ya no las buscas desde la carencia, sino desde la plenitud. Carl Jung creía que el renacimiento era el resultado de una integración exitosa de la sombra y el inconsciente en la vida consciente. En su obra Símbolos de Transformación, describe cómo este renacer es comparable a un proceso mitológico, muerte y resurrección interna. Desde esta nueva conciencia, ya no se vive para agradar, encajar o sobrevivir. Se vive para ser. Y ese ser comienza a irradiar coherencia. La paz ya no es una meta, es el estado natural. Si todo se está cayendo, respira. No es el fin, es el principio. El alma sabe el camino. Solo tú puedes seguirlo. Gracias por estar aquí. No estás solo. Nos encontramos en el próximo video. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que hablaba directamente a tu alma, suscríbete. Este canal está hecho para acompañarte en tu proceso, para recordarte quién eres en medio del caos. Dale like, comparte este video con alguien que lo necesite y déjame en los comentarios cómo estás viviendo tu propio renacer. Tu historia puede ser la luz para otro corazón perdido. Nos vemos en el siguiente paso de este viaje sagrado.